Vamos al Salmo número 138. Salmo 138, esta será nuestra reflexión del día de hoy. El miércoles en la Academia Bíblica, muy lindo como nos dirigió uno de nuestros ancianos, Juan Carlos, en la adoración, bueno, otros hermanos también, y nos pidió que nos pusiéramos de rodillas el miércoles pasado, ¿verdad? No sé cuántos están en la Academia, pero todavía, como nos dijo Mauricio, podemos ingresar a la Academia. Y nos pusimos de rodillas un ratico y me conmovió tanto eso, no porque, ustedes saben, los gestos y los aspectos exteriores de nuestra adoración pueden ser solo eso, cosas exteriores. Pero hay momentos, como dice una canción por ahí, que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos donde no podemos decir palabras, pero un gesto, un abrazo, una lágrima, una sonrisa, un postrarnos en la presencia de Dios es tan especial. Y venimos haciendo esta serie que llamamos Cantos de Verdad en algunos salmos, preguntándonos cómo podemos invocar al Señor, como dice el Salmo 145, verso 18, e invocarlo de verdad. Porque a veces quedamos atrapados en adoración falsa. Adoración rutinaria, adoración de labios solamente, adoración porque nos gusta, adoración que satisfacemos a nuestra carne, que realmente llevarnos a la presencia del Señor con gratitud, con gozo. Así que estos salmos nos van a ayudar. Yo, antes de leer el salmo, yo necesito decirles por qué llamamos la reflexión de hoy esta pregunta. ¿Por qué necesitas cultivar la humildad? Porque al principio usted empieza a leer el salmo y se pregunta, ¿pero por qué habla de la humildad? Y lo que pasa en este salmo es que ustedes van a ver, hay una enorme determinación del salmista en los primeros versos de cómo, cuándo, dónde va a adorar al Señor. Después empieza a dar razones, pero de forma culminante en el verso 6, adora a Dios por algo magnífico sobre Dios, que Dios es excelso, pero que atiende al humilde. Y ahí está como el corazón de nuestro texto. Y por eso leemos este texto pensando en cómo, en un sentido, se relaciona la humildad con nuestra adoración. Como nuestra búsqueda y el cultivo, que es una expresión hermosa y metafórica, de la humildad en nuestras vidas, es nuestra forma de adorar a Dios cotidianamente. Y yo sé que todos batallamos con venir a la presencia de Dios y querer usar a Dios. Y cuando Catalina nos leía esas porciones de Isaías 57, que son por supuesto descriptivas del pueblo de Dios en esa época, y yo me quedaba pensando, ¿qué era lo que estaba pasando en el pueblo de Dios? Y evidentemente todas esas palabras mencionaban cómo el pueblo de Dios estaba desviando su adoración a una adoración supersticiosa, idolátrica, que buscaba usar a Dios. Y todos, yo creo que cuando venimos a la presencia del Señor necesitamos arrepentirnos, porque nos encanta usar a Dios. Y pedir que nos bendiga y que nos solucione cosas y que nos saque de nuestra depresión o de nuestra angustia, de nuestra ansiedad, y que nos dé el novio y nos dé el esposo y nos dé el hijo y nos dé la prosperidad y todo eso. Pero hoy el Señor nos quiere mostrar que nuestro lugar es el lugar del humilde, del humillado en la presencia de Dios. Así que bueno, leamos este salmo y después oramos y después pedimos que sea el Señor en su misericordia, como promete allí también el Salmo, su misericordia y su fidelidad, que nos acompañen para entrar en esta maravillosa porción de la palabra de Dios y aprender juntos cómo es que se cultiva la humildad en los términos de Dios, como Él revela en su santa palabra. Salmo 138. Con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré
hacia tu santo templo, ese que refleja la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y te daré gracias a tu nombre. Daré gracias por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste y me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque grande es la gloria del Señor. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Esta es la palabra del Señor. Entonces te ruego que ores, que Dios haga que esa palabra sea vida para ti. Te pedimos, Señor, juntos como iglesia, pero también como cada uno de los que estamos aquí como individuos, que por favor hagas que esta palabra, que es poderosa, que es exaltada como tu nombre, venga a nuestro corazón, nos cambie, nos ayude. Te lo pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo nosotros veamos este asunto de la humildad y de la humillación en la perspectiva de la adoración, en la perspectiva cristiana, en un mundo que nos empuja al orgullo por ropas, por viajes, por cosas, por hojas de vida, por títulos, por palabras, por actos, por objetos, por tecnologías, por diversiones, por referencias, por selfies. Enséñanos lo que tú nos quieres decir cuando desde tu excelsitud escoges un lugar especial para nosotros. Y es el lugar de Jesús, manso y humilde. La actitud que hubo también en Cristo. Y cómo tú tienes seleccionado de manera especial a los hijos y las hijas de Dios que se ubican, que son ubicados, que asumen el lugar de la humillación delante de ti. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. A veces la adoración es triunfalista y cae en el orgullo. Como cuando las personas hacen una marcha para celebrar a un equipo deportivo triunfador. La adoración a veces cae en el triunfalismo y en el orgullo. Este es un salmo que explora la relación entre la adoración y la humildad. Debo mostrárselos. En principio, en el verso 1, él decide que los dioses que tiene cercanos serán los que primero presencien su acto de humildad y de adoración a Dios. Los dioses en ese texto serían todas aquellas cosas que la gente idolatra o que la gente deifica.
delante del iPhone 16, delante de la posición en empresa, delante del gran plan, delante del auto de lujo, delante de la belleza física, delante de la foto maravillosa de selfie que parece sacada de otro planeta, delante de todo eso, Él ha dicho, yo voy humildemente a adorar a Dios. Es que la relación entre humildad y adoración debería ser absolutamente imprescindible. Es decir, yo debería estar contemplando siempre la majestad de Dios y sintiéndome cada vez más pequeño, más indigno ante la gloria de Dios. Y no debería ser una adoración que infle el ego porque mi iglesia, porque mi milagro, porque mi conocimiento, porque mi historia, sino todo lo contrario. En el verso número 4 menciona a los reyes de la tierra. Este salmo es escrito por David y delante de sus colegas en toda la tierra, aquellos poderosos o que ostentan el poder. Él ha decidido que en este contexto, plagado de deidades y de celebridades, él va a adorar a Dios. Sí. Es la determinación de un adorador, pero no solo frente a quién, sino las circunstancias en las que está viviendo. En el verso 3, él ha invocado al Señor y el Señor le ha respondido, pero no le ha respondido sacándolo del problema, le ha respondido dándole valor, fortaleza en su alma. En el verso 7, aunque ande yo en medio de la angustia, él declara su fe, confía en el Señor, él lo vivificará, él extenderá su mano, él lo salvará, él cumplirá su propósito. Notamos esa tremenda determinación de alguien que decide adorar en medio de situaciones humillantes, porque es humillante ante el mundo que yo no exalte nada más en esta tierra, sino a mi Dios. Y bueno, quizás eso se nota mucho más para entender nuestro salmo en la única petición que tiene este salmo. Ustedes van a notar la única petición de este salmo exactamente en la última frase del salmo. No abandones las obras de tus manos. Es muy interesante cuando uno estudia los salmos y nota que hay como una especie de tsunami de adoración, pero una sola petición. Y es una petición muy particular, porque es una petición apoyada en las promesas de Dios. Y como vamos a ver, nuestras mejores peticiones son aquellas que están apoyadas en las promesas de Dios. Pero la petición dice, no abandones las obras de tus manos. Entonces uno pregunta, ¿qué obras de las manos de Dios están en la mente del salmista? Porque podrían ser las obras de la creación. Podrían ser las obras del cuidado de Dios sobre todos los seres humanos, la gracia común. Podría ser infinidad de cosas que han sido obras del Señor. Particularmente yo creo que regresa con esa petición al verso número 6. Las obras del Señor son estas dos. Él atiende al humilde, pero el altivo lo conoce de lejos. Porque eso supone muchas obras de Dios. Es decir, que Dios está en el negocio de concentrarse, de atender, de cuidar, de escuchar, de acercarse, de observar, de considerar a aquel que trabaja la humildad en su alma. ¿Trabajas tú la humildad en tu alma? Yo tengo la sospecha de que tú y yo trabajamos mucho más el orgullo en nuestra alma. Desde la ropa que escogemos, los planes que hacemos, las cosas que deseamos, las personas con las que nos queremos tomar la foto, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que nosotros trabajamos más el orgullo en nuestra alma que la humildad en nuestra alma. Y aquí está diciendo que una obra de Dios es acercarse. Porque el que se humilla tiene especial atención de Dios. Y también que Dios está ocupado en el negocio de oponerse, de resistir al orgulloso.
Cuando vemos todas esas grandes celebridades y deidades del mundo que caen y caen y caen y caen, no podemos ver más que la gracia de Dios haciendo lo que mejor necesitan, y es que Dios les humille para salvación de sus propias almas, para santificación de sus vidas si ya pertenecen a Cristo. Así que debemos preguntarnos, ¿cómo es que trabaja Dios esto y cómo podemos nosotros entrar a las labores de Dios, al cultivo de la humildad? El texto que nos guiaba en la adoración es Isaías 57, verso 15, porque así dice el alto y sublime, y se parece por supuesto a este verso 6 del Salmo 138, el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, dice el Señor, y también con el contrito, el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos, de los quebrantados. Eso se acompasa con el Salmo 51, verso 17. El corazón quebrantado, el corazón contrito y humillado, tú no desprecias, tú lo recibes y tratas con él. Las obras del Señor están dedicadas especialmente a el humilde. Así que haríamos bien en preguntarnos cómo cultivar, cómo entrar en las labores del Señor con respecto a la humildad, porque todos aquí creo debemos reconocer que batallamos permanentemente con la raíz de todo pecado, que es el orgullo. El orgullo que está generalmente apoyado en la profunda inseguridad y el miedo. Tememos ser rechazados o fracasar o sufrir, entonces pensamos que vistiéndonos así, relacionándonos así, teniendo más títulos y más posesiones, vamos a estar más seguros, sí. Y eso se manifiesta de tantas formas en nuestra vida que podríamos pasar horas mencionando los ejemplos de cómo sale a flote nuestro orgullo y cómo vinagra el orgullo nuestras relaciones interpersonales, daña aún cualidades nobles en nuestro carácter por el orgullo. David, el escritor de este salmo, supo eso muy bien. Él conocía cómo Dios trata al orgulloso y cómo Dios atiende de manera especial al humilde. Hay tres cosas en este salmo que sin duda nos aproximan al cultivo de la humildad. Quisiera compartirlas con ustedes esta mañana. La primera es muy obvia en el verso 2 y en el verso 3, aún llega hasta el 4 y el 5, pero es todo el tema de la palabra de Dios. Es decir, es impresionante aquí el lugar que le da a la palabra de Dios. Si miran por favor el final del verso número 2, van a sorprenderse con eso. Que ha puesto su palabra en un lugar tan engrandecido, que es conforme a su nombre. El nombre es la identidad de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios, la majestad de Dios. La palabra de Dios no es sencillamente un instrumento para darnos información. Por ejemplo, la traducción, la palabra de Dios para todos, dice: tu nombre está por encima de todos porque tú cumples lo que prometes. Entonces, una interpretación de eso, de que ha engrandecido su palabra, es que Dios, al cumplir su palabra, pone su carácter en juego con respecto a lo que ha dicho. La Nueva Traducción Viviente: porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Otra traducción, que se llama la Biblia Hispanoamericana: pues haces que tu promesa supere tu fama. Tú tienes una fama, pero las cosas que has prometido son mucho más grandes que lo que la gente piensa que eres tú. Esa relación entre el carácter de Dios y la palabra de Dios debería hacernos acercar más a la palabra de Dios. Y por favor, busca la palabra de Dios. No te quedes con una lecturita a las carreras de versitos lindos y favoritos que te mandan por redes sociales. Tu Biblia debería estar más desgastada que tu cepillo de dientes, porque pasas todo el día meditando en ella, abriéndola, buscándola, apartando tiempo especial para conocer y tener comunión con Dios.
Porque aquí nos está diciendo que el contacto con su palabra es el contacto con su majestad. Y precisamente el contacto con su majestad es lo que nos lleva a la humildad. El conocerlo a Él en su palabra cada día más y más hace que los ídolos y los reinos de este mundo sean más pequeños, menos influyentes sobre nosotros, que tengamos menos miedo a la belleza, a la riqueza, al poder, a la fama, a los cargos, a los títulos, porque vemos la majestad de Dios. Entonces ocupamos el lugar de adoración delante de Él como hombres y mujeres que cultivan la humildad. Pero también el texto supone que la palabra de Dios, verso 3, le ha respondido en una situación particular. Pero noten que ha sido una respuesta inmediata. No sabemos a qué situación se refiere el día que te invoqué, verso 3, podría ser un día particular. Pudo ser el día que él falló y tuvo que ser disciplinado por Dios. Pudo ser el día que enfrentó tantos enemigos en el campo de batalla. Podría ser el día que fue profundamente decepcionado y traicionado por su propio hijo. El día que te invoqué, me respondiste, una respuesta inmediata. La palabra de Dios vino y Dios le habló a su corazón. No sabemos qué situación fue, pero sí sabemos qué le hizo la palabra de Dios. Esto es una cosa extraordinaria. Porque casi siempre nuestras batallas con el orgullo son por miedo y por inseguridad. Entonces salimos a presumir que sabemos cosas que no sabemos, que somos amigos de no sé quiéncito y de no sé quiéncito. Salimos a vestirnos como si pudiéramos ganar algo con eso. Salimos a presumir, salimos a tratar de apropiarnos de cosas, de rodearnos de cosas por nuestra profunda inseguridad. Y el texto dice, la palabra de Dios vino. Y creo que es legítimo suponer que no le resolvió el problema, pero le hizo valiente frente al problema. A menudo en la vida cristiana, la forma de tener victoria es ser valientes, resistir. Resiste al diablo y huirá de ti. El texto no dice, vence al diablo. Yo quisiera que dijera, vence al diablo. No, resístelo. Es decir, le dio un valor que él no tenía. Le hizo valiente. Es decir, él se reconoce cobarde. Cobarde frente a la cuenta del banco vacía. Cobarde frente al despido en el trabajo. Cobarde frente a la relación quebrantada. Cobarde frente a la sensación de ser feo y no servir para nada. Él se siente cobarde. Le clama al Señor y Él con su palabra le responde. Con su palabra lo hace valiente. Es que esa palabra de Dios hace algo dentro de Él. Ese es el primer lugar del cultivo de nuestra humildad, es el conocimiento de Dios. Y dejar que su palabra sea espada que venga contra nosotros, pero también a favor de nosotros. Es la espada que podemos tomar en nuestras manos y ser liberados. Y ser lo que nosotros no somos. Y ser llenados por dentro de un valor que no teníamos. Frente a la tentación, frente al miedo, frente al cansancio, frente a la soledad, frente a la escasez. Bueno, la segunda dimensión está mencionada allí claramente. Es todo este tema de que el trato que le da a los poderosos. Primero es la palabra de Dios, después es el trato que da a los poderosos. Yo no sé qué es más sorprendente en este verso 4 y 5. Todos los reyes de la tierra te alabarán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? En los reyes. Es que te adore la gente necesitada, que te adore la gente que no es importante y no tiene grandes accesos al poder o a la riqueza o a la fama, pero todos, dice. Y después dice que todos ellos van a oír, es algo sobre el futuro, los dichos de tu boca. Pero más sorprendente es decir que ellos, los reyes,
cantarán de los caminos del Señor. ¿A qué se refiere? Yo pienso que se refiere a textos concretos como Apocalipsis capítulo 21, verso 24, que profetiza que al final de la historia, escuche bien, las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria, refiriéndose al pueblo de Dios y a la ciudad de Jerusalén, el libro de Apocalipsis. Es decir, que vendrá un momento de la historia donde todas las cosas volverán a su dueño. Yo no sé si usted ha visto las escrituras, digamos, de una tierra, ¿no? Un terreno. Y las escrituras siempre van diciendo, y esta tierra era de tal persona. Y en el año tal se le vendió a tal persona. Y en el año, a veces se hicieron cambios de linderos, se hicieron pedazos, lo que sea, pero, y en el año tal, la siguiente persona. Y en el año tal, la siguiente persona. En el año tal, hasta que llega pues a la última. Y entonces esa última se supone, entre comillas, que es la dueña. Bueno, las escrituras del universo comienzan con Dios. Dios es el Señor, el amo, el dueño de todo lo creado. Del Señor es la tierra y todo su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él las creó y las formó para su gloria. Vendrá un momento en que todas las cosas volverán a su dueño. Porque en un sentido, cuando decimos, esa es mi casa, no sé. Si miramos todos los impuestos que pagamos, nos damos cuenta que no estamos más que pagando arriendo por todo lo que decimos que es nuestro. Pero el dueño absoluto, y un día la creación entera hará que todos vendrá a él, y que particularmente los reyes que conducen esas naciones vendrán y reconocerán, para bien o para mal, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿qué impacto tiene eso sobre nosotros? Que lo más grande del mundo un día se va a postrar ante el Señor. Que la adoración humillada no es más que un anticipo de lo que pasará al fin de la historia. Que nosotros podemos, en nuestra adoración, cuando nos postramos delante de nuestro Dios, cuando lo adoramos, estamos haciendo lo que toda la creación, para bien o para mal, hará en algún momento de la historia. Para bien aquellos que rindan sus vidas a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Para mal, aquellos que orgullosamente se resisten, pero sus rodillas también tendrán que reconocer que hay un solo Señor en la historia, un solo dueño, un solo redentor, un solo juez, nuestro Señor. Ahora, esta gloria de que se refiere allí en el verso número 5, porque grande es la gloria, por supuesto es la gloria que supera cualquier gloria humana. Como que cuando dice, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, es que si juntaras todas las riquezas, ustedes saben que las personas poderosas tratan de mostrar su gloria. Alejandro Magno, por ejemplo, dicen los historiadores, viajaba con perfumistas que hacían un perfume especial para él, para que donde él llegara, todos los lugares se llenaran del aroma de él. Los faraones hacían grandes construcciones tan solo para que fueran sus tumbas. Y los reyes hacen castillos, imperios, joyas, animales dedicados para mostrar su gloria. Y este Dios tiene una gloria que es grande, infinitamente superior a la de cualquier celebridad o cualquier deidad de este mundo. El Rey, el Señor. Pero el verso 6 nos dice que esa gloria de Dios, que es excelso, no sé esa palabra que tanto ustedes la usan, ¿no? Y si necesita una definición de que es excelso. Yo pensaba que un señor que se llame Celso y que se cambie el nombre es excelso, pues, pero no es esa la mejor definición, ¿cierto? No sería buen uso del español. Excelso es que es lo más alto, lo más encumbrado. No hay nada por encima de eso.
Y ustedes saben que las celebridades les encanta sentir que son excelsos. Y cuando llegan a una ciudad piden que hasta el sanitario sea especialmente, hasta que sea destruido después de que ellos lo usan. Porque nadie más, ellos quieren cosas únicas, exquisitas, exclusivas para ellos. ¿Qué nos está diciendo? Que la gloria de Dios es más allá de lo que tú, como decimos en una canción, porque tú eres más grande de lo que yo imagino. Claro, si usted no lee la Biblia, su Dios va a ser muy pequeño. Pero cuando usted conoce más y más a Dios a través de la palabra escrita, la Biblia, y a través de la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo, usted cada vez se siente más pequeño y le ve a Él más y más y más y más grande. Pero ¿qué hace este Dios excelso? Verso 6. Atiende al humilde. Es decir, se interesa especialmente, es lo que quiere decir la expresión atiende allí. Se interesa especialmente, pone sus ojos especialmente en aquel hombre o aquella mujer que está batallando con su orgullo y usando cada circunstancia de la vida, como veremos, para humillarse y adorar a Cristo. Y bueno, eso es lo que nos enseña la historia de la redención. El rey en un pesebre. El creador en una cruz. Y la contemplación de la gloria de Dios, que aún trae la gloria de este mundo a su dueño original, y la gloria de Dios que desciende a mirar al humilde, es el impacto que esta palabra quiere tener en nuestro corazón para que cultivemos la humildad. ¿Cómo quien cultiva? Limpiando maleza, abriendo el terreno, echando agua, abonando. Para que cada vez en más actitudes, pensamientos, palabras, acciones, omisiones, yo pueda parecerme más a aquel que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Las promesas para el humilde son extraordinarias. No es solo que viene el Dios omnipotente, excelso, para dedicarse especialmente a ti que batallas con tu orgullo, sino que promete cosas extraordinarias. Y eso nos lleva pues a la tercera expresión, también por P, ustedes saben que así recordamos más fácil. En el verso 8 habla del propósito de Dios. Y lo que debemos decir de entrada es que la humillación no tiene nada que ver con la autolástima o con la autocompasión. La autolástima y la autocompasión son placeres pecaminosos que deshonran a Dios y destruyen nuestra vida. No es que el cristianismo propone el sentirse pobrecito. No es que ser humilde es decir, ay, pobrecito de mí, victimizarte. Eso no es lo que propone el Evangelio. El Evangelio propone que tú contemples la majestad del Dios que se ha revelado en su palabra y en la historia, que promete que un día verás a los reyes más poderosos del mundo viniendo humillados delante de Él, pero que te da la oportunidad de venir a Él, conocer el propósito de tu vida y dejar que Dios haga algo en ti. Inclusive a través de circunstancias humillantes, porque cuando el texto en el verso 6 dice, el humilde, escuchen bien, no se está refiriendo solo a una actitud, sino también a una condición. El verso se puede traducir, Dios atiende al humillado. El texto no se refiere solamente al que es humilde en el sentido de que decide ser humilde, sino el que es afligido por la pobreza.
por la escasez, por el desprecio, por el daño, por el error, por la vergüenza, por el miedo, el que se siente realmente desprovisto de lo que necesita para esta vida, el humillado. Por eso el aunque del verso 7 es tan importante. Aunque ande yo en medio de la angustia. Y vienen pues estas acciones del Señor que Él confía, Él lo va a vivificar, Él va a extender una mano poderosa más grande que su propia mano, Él lo va a salvar. Y la razón es esta, verso 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. La frase que sigue, eterna, oh Señor, es tu misericordia, es una frase muy común en la teología del pueblo de Dios, de la iglesia del Antiguo Testamento, que es la idea del amor pactual, que el amor de Dios con su pueblo es eterno, que permanece para siempre. En razón de ese amor y a causa de la situación que él vive, él declara, el Señor cumplirá su propósito en mí. Entonces, no es que las circunstancias van a gobernar sobre mi vida, sino que sobre mi vida va a reinar el propósito de Dios. Él confía en la intervención de Dios. Dios cumple. Los arquitectos, yo he aprendido eso de los arquitectos, pero también los artistas dicen eso. Una obra nunca se concluye, solo se abandona. Y eso lo dicen los arquitectos y los artistas para decir que están haciendo un edificio, ¿no? Y entonces ahí hacen el edificio. Y siempre hay otra cosita que mejorarle, otra cosita que hacerle, otra cosita que hacerle, otra cosa. Entonces un día dicen, hasta aquí, no más. Abandono esta obra porque si no me quedo toda la vida poniéndole más cositas a esta edificación. Los artistas también dicen eso, hacen una pieza, digamos un cuadro, una pintura hermosamente realizada y siempre ellos van a ver, ay, le hubiera puesto otra mariposita allí, hubiera puesto otro colorcito allá, le hubiera agregado algo aquí, hubiera mejorado algo allá y un día dicen, no más, ya publíquese y cúmplase, ya déjelo como está. Bien, Dios nunca abandona su obra. Y es como cierra nuestro salmo. La belleza del trabajo de Dios con los humildes es que Dios va a hacer que haya fruto en quien viene delante de Él a traer su humillación. Estás humillado por una situación de salud. Si vienes en adoración a Cristo, Él nunca abandonará esa obra. Y seguirá dando frutos y frutos y frutos, aún mucho más allá de cuando tú partas de esta tierra. ¿Estás humillado porque estás en medio de relaciones maltratadas, dolorosas, injustas? Trae esa humillación delante de Dios y adóralo. Y dile, Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Y Él nunca abandonará esa obra. Los artistas y los arquitectos abandonan su obra, porque en su perfeccionismo saben que deben parar. Pero Dios ha prometido que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día y hasta ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la gloria de cultivar la humildad. Entonces, bueno, uno pregunta, bueno, ¿y esto cómo lo aplicamos nosotros? Lo que primero hay que decir es que David ve en sus circunstancias, ahí nos cuenta que tiene enemigos, ahí nos cuenta que está asediado por las celebridades y los poderosos, pero que él encuentra que esas circunstancias son motivo para afirmar su teología y su confianza en Dios. Es decir, que las circunstancias pueden traerlo a cultivar la humildad. Cada cosa que te pasa, cada cosa que tú lamentas, es una herramienta para hacerte más humilde como Jesús. ¿No te saludó alguien el domingo? Tú tienes dos opciones. O dejar que tu orgullo se levante y diga, yo no lo vuelvo a saludar, ese es un mal cristiano, me voy de esa iglesia, ni lo vuelvo a mirar, lo voy a castigar con el látigo
de la indiferencia. Tienes esa opción. O tienes la opción de decir, el Señor cumplirá su propósito en mí. La providencia de Dios ha permitido eso. ¿Qué está trabajando en mí? Tal vez Dios me está llevando a amar a alguien que es difícil. Y yo voy a aprender a amar como Cristo ama. Tal vez esa persona está en una necesidad mayor que yo y yo puedo ayudar a esa persona. ¿Sí? Cada circunstancia de la vida puede traerme a una preciosa comunión con Dios en la que Él mismo ha dicho que siendo tan excelso, Él habita y atiende de manera especial al humilde, al quebrantado de espíritu, al contrito y humillado. ¿Qué significa eso para nuestra evangelización? A mí me llamó mucho la atención en este texto esta verdad, y es que uno podría decir que este salmo habla de la evangelización a los colegas, porque David es un rey. Si David fuera un carpintero, si él fuera un plomero, si él fuera un taxista, si él fuera un piloto, si él fuera un médico, si él fuera un albañil, él diría, todos los albañiles de la tierra te alabarán. Pues él dice los reyes porque esos son sus colegas, esos son los que él conoce. Él sabe las batallas que tienen ellos con el orgullo. Él sabe la prepotencia, la arrogancia que hay en ese gremio, porque él hace parte de ese gremio. Y su forma de evangelización es la humildad. La humildad. Que adora a Dios delante del iPhone 16. Que adora a Dios delante de las celebridades de este mundo. ¿Cómo funciona eso? Que nuestra forma de adoración humilde es nuestra mejor herramienta de evangelización. Porque Él está diciendo que los reyes oirán los dichos de la boca del Señor y cantarán, así como Él está cantando. Es decir, que él anhela que sus colegas lleguen a esta contemplación de la majestad de Dios que les hace humillarse. Bueno, creo que nuestro texto nos permite ver un aspecto importante de la evangelización. ¿Sabes por qué tú no te has convertido todavía? ¿Sabes por qué tú no has venido a Cristo todavía? Y juegas con unas ideas de oración y unos conocimientos y un mi mamá y hace tiempo y todas esas cosas. Por el orgullo. El orgullo es la razón por la que los hombres no vienen en arrepentimiento y fe a Cristo. Orgullo de respóndame todas mis preguntas. Orgullo de resuélvame todos mis problemas. Cuando tu propia situación testifica que eres un pecador, que necesitas la gracia de Dios. Cuando Dios ya te ha mostrado que Él se ha humillado a un pesebre y a una cruz para ofrecerte una nueva vida. Y entonces orgullos tan tontos como, ay no, es que yo no quiero salir al frente. Es que me da pena bautizarme. Es que yo no soy capaz de orar en público. Es que me da pena que me vean leyendo la Biblia. La evangelización es un llamado a humillarnos ante Dios, a reconocer quién es Él y que nosotros no somos más que pecadores atrapados por la misericordiosa gracia de Dios. Así que todos hemos de batallar contra nuestro orgullo, cultivando la humildad como la forma principal de nuestra adoración, dejando que Dios nos humille en cada situación posible para dar gloria a su nombre. Aprendan de mí. Haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo. Sigamos las pisadas del Señor. Relacionarnos con uno más grande es mantenernos en la posición de reconocer que no somos más que pecadores salvados por la gracia de Dios. El Salmo 119
tiene esa expresión tan bella, verso 71, estoy casi seguro. Bueno me es haber sido humillado. Y un hermano precisamente estos días me decía, yo me digo eso todos los días a mi alma. Y yo necesito decirme eso también. Y tú necesitas decirte eso también. Bueno me es haber sido humillado. Para que aprenda de ti, para que camine contigo, para que viva para ti. Así que hermanos y hermanas, bienvenidos a la escuela de la humildad, que es la misma de la humillación. Pero no como autolástima o autocompasión, sino como contemplar la gloria de Dios delante de los dioses de esta tierra, delante de los reyes de esta tierra, porque contemplamos al que es 3 veces santo, majestuoso y glorioso, que ha decidido habitar con el humilde. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que bienvenidos a una iglesia y a una vida cristiana en la que hemos de mirar cada situación de la vida y preguntarnos, ¿cómo puedo batallar con mi orgullo a través de esta situación? Y que amemos así al Maestro. Y que aquellos que no conocen el Evangelio entiendan por fin, por la gracia de Dios, que el llamado de la gracia es el llamado a la escuela de la humillación. Que venimos a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo que nada tenemos que ofrecer, pero que Él en su infinita misericordia ha decidido que el corazón quebrantado y humillado, Él lo acoge.